¿Sabías que en la cima de este monte nevado, según antiguos escritos respetados por generaciones, se selló un pacto oscuro entre seres celestiales y mujeres humanas? Un juramento eterno que desencadenó una rebelión cósmica, el nacimiento de gigantes y una ola de corrupción que provocó el juicio divino del diluvio. Pero, ¿por qué allí? ¿Qué tenía de especial ese lugar? ¿Y por qué tantos prefieren ignorar este episodio bíblico como si jamás hubiese existido? Esta no es una historia para quienes buscan explicaciones suaves ni enseñanzas de superficie. Es una exploración para quienes desean mirar más allá del velo, para los que tienen el valor de entender cómo los reinos espirituales interactúan con nuestro mundo visible. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente ocurrió en el Monte Hermón? Porque este no es solo un relato antiguo, es un espejo de lo que aún hoy sucede en las sombras. Este viaje comienza con una advertencia. El mal no siempre grita, a veces susurra desde lo alto. El Monte Hermón se levanta como un centinela silencioso en el extremo norte de Israel, abrazando la frontera con Siria y el Líbano. A sus pies han desfilado generaciones enteras sin saber que están caminando sobre tierra marcada por una rebelión ancestral. Este monte majestuoso, cubierto de nieve, la mayor parte del año ha sido considerado por muchos como una joya natural, pero las apariencias engañan. Detrás de su belleza imponente se esconde una historia de traición espiritual, un eco de lo que sucedió cuando los cielos fueron desafiados. Según el libro de Enoc, un texto respetado por los antiguos judíos y citado incluso en el Nuevo Testamento, fue precisamente en la cima de Hermón donde descendieron 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, seres poderosos originalmente asignados para velar por la humanidad, pero que tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia. Abandonaron su posición celestial para satisfacer un deseo prohibido. Vieron la belleza de las hijas de los hombres, las desearon, y entonces sellaron entre ellos un pacto, un juramento eterno, cargado de maldición, donde prometieron no volverse atrás hasta haber poseído a aquellas mujeres y engendrado con ellas descendencia. Así nació una nueva raza, una simiente híbrida, una abominación que la Biblia llamará los Nefilim, gigantes de renombre, pero no por su virtud, sino por su violencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la tierra necesitó ser purificada? ¿Por un diluvio? ¿Por qué Dios decidió resetear la creación que Él mismo había declarado buena? La respuesta, según estos antiguos escritos, no está en la maldad simple del hombre, sino en una corrupción que vino desde arriba, desde seres que lo sabían todo, pero eligieron el caos. El Monte Hermón no fue solo el lugar de una caída, fue el punto exacto donde lo eterno fue desafiado por lo efímero, donde los cielos fueron tentados por la carne y donde la historia del hombre cambió para siempre. Lo que ocurrió en Hermón fue más que una simple desobediencia, fue una conspiración celestial, una traición deliberada. Los vigilantes, liderados por un ángel llamado Semeyasa, sabían que lo que estaban a punto de hacer era irreversible, y sin embargo, lo hicieron. Semeyasa temía que algunos de sus compañeros se echaran atrás, así que propuso algo radical, un juramento colectivo sellado con una maldición. Así nadie podría romper el pacto sin sufrir las consecuencias. Todos aceptaron y descendieron. El lugar donde pusieron sus pies fue llamado Ardis, en la cima del Monte Hermón, y fue allí donde pronunciaron sus votos. Por eso, según los antiguos, el monte recibió ese nombre, Hermón, que significa anatema, maldición, juramento maldito. No fue un acto aislado, fue un plan premeditado. Estos seres no solo tomaron mujeres humanas, también comenzaron a enseñarles cosas que estaban reservadas para los cielos, secretos espirituales, conocimientos prohibidos, tecnologías que corromperían el corazón humano.
Uno de los principales caídos, Azazel, enseñó a los hombres a fabricar armas, espadas, escudos, cuchillos. Les mostró cómo manipular el metal para la guerra. A las mujeres les enseñó el arte del embellecimiento, no como expresión artística, sino como herramienta de seducción y manipulación. Introdujo la cosmética, la hechicería, el arte de invocar espíritus. Lo que era puro se contaminó. Lo que era natural fue distorsionado. ¿Te das cuenta del patrón? Esta no fue solo una invasión física. Fue una infiltración espiritual. El cielo no solo fue desobedecido, fue profanado. La humanidad, creada a imagen de Dios, comenzó a reflejar algo completamente distinto. Y así, una nueva cultura nació. Una generación de gigantes, marcada por la violencia, la soberbia y la corrupción. Una generación que no debía existir. La Biblia dice que la tierra se llenó de violencia, pero la raíz de esa violencia no estaba solo en el corazón del hombre, sino en la simiente sembrada por estos seres que abandonaron su morada original. El monte Hermón fue la cuna de una rebelión que se extendió como veneno por toda la tierra. El impacto de aquella decisión fue devastador. Lo que comenzó como deseo terminó en desorden cósmico. Los hijos de los vigilantes, los Nefilim, no eran simplemente hombres de gran estatura. Eran criaturas violentas, deformadas, seres híbridos cuya existencia desafiaba el diseño divino. Estos gigantes no solo dominaban físicamente, gobernaban con terror, regían regiones enteras, se alimentaban de sangre, corrompían naciones. La humanidad, en lugar de resistirse, empezó a imitarlos, a aprender sus caminos, a adorar sus prácticas. El mundo que Dios había diseñado para reflejar su gloria se volvió un reflejo de esa corrupción. Y así, como una onda expansiva, la oscuridad que nació en Hermón comenzó a contaminarlo todo. ¿Qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando sigue a maestros de oscuridad? ¿Qué tan profundamente puede hundirse la creación cuando lo celestial se mezcla con lo prohibido? Las Escrituras dicen que el clamor de la tierra subió al cielo. Los justos eran oprimidos. La sangre de los inocentes clamaba desde el suelo. La violencia era incontrolable. Y fue entonces cuando Dios tomó una decisión irreversible. Envió juicio. No un castigo cualquiera, sino un reinicio total. El diluvio universal. Una purificación por agua. Una sentencia contra la corrupción genética, espiritual y moral que se había originado desde la cima de Hermón. Pero antes de ejecutar su juicio, Dios hizo algo extraordinario. Preservó un linaje puro. Encontró a Noé, un hombre justo, íntegro en sus generaciones, es decir, sin mezcla, sin contaminación con la simiente caída. A través de él, Dios salvaría no solo una familia, sino el plan entero de redención. El diluvio fue la respuesta de Dios a la rebelión nacida en Hermón. Pero no fue venganza, fue justicia. Fue un acto de misericordia para detener una espiral de corrupción que, de haberse extendido, habría destruido todo propósito divino sobre la tierra. Y sin embargo, aunque el juicio cayó, el eco de Hermón no fue silenciado para siempre. Aún después del diluvio, algo inquietante permaneció. La tierra fue purificada, los vigilantes encadenados y los gigantes aparentemente exterminados. Pero siglos más tarde, cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, los espías enviados por Moisés regresaron con un informe escalofriante. Hemos visto gigantes allí, hijos de Anak. Nos veíamos como langostas a su lado. ¿Cómo es posible? ¿No había sido borrada esa simiente en el juicio del diluvio? ¿Qué ocurrió? Existen varias interpretaciones. Algunos estudiosos sostienen que una nueva rebelión ocurrió. Otros creen que un remanente de la línea genética perversa logró sobrevivir. Y hay quienes afirman que los espíritus impuros de los Nefilim, lo que hoy conocemos como demonios errantes, lograron influenciar nuevamente a la humanidad para repetir el patrón.
Sea cual sea la causa, una cosa es clara: la herencia espiritual de Hermón persistía. Israel no solo enfrentaría ejércitos humanos, tendría que conquistar territorios donde el eco de la rebelión aún vibraba. Basán, la región adyacente al monte Hermón, fue reconocida como tierra de gigantes. Allí gobernaba Og, rey de Basán, un hombre de tamaño descomunal, descendiente de los Refaim. Su cama de hierro era legendaria, su territorio una fortaleza de oscuridad. Pero Dios no lo ignoró, mandó a su pueblo a enfrentarlo, y con mano poderosa, Israel derrotó a Og, derribó su dominio y comenzó a limpiar aquella región que aún conservaba la huella de los caídos. Hermón, que una vez fue símbolo de maldición, empezaba a ser redimido. Paso a paso, con cada victoria, se derribaba no solo un enemigo físico, sino una fortaleza espiritual. Porque la guerra que Israel libraba no era solo contra hombres, era contra legados. ¿Te das cuenta? Hay batallas que parecen naturales, pero detrás de ellas se libra una guerra invisible, y esa guerra aún continúa. Lo más desconcertante de esta historia es que el monte Hermón, aquel lugar marcado por un pacto oscuro y la corrupción de lo sagrado, fue también escenario de una de las revelaciones más gloriosas del Nuevo Testamento. Siglos después, un hombre subió a un monte alto con 3 de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan lo acompañaban. Lo que presenciaron allí cambiaría para siempre su percepción del Maestro. Según la tradición más difundida, la transfiguración de Jesús ocurrió en el monte Tabor. Pero muchos estudiosos bíblicos, basados en el contexto geográfico, en los capítulos anteriores de los Evangelios y en la cercanía con Cesarea de Filipo, afirman con convicción que fue en el monte Hermón donde Jesús se transfiguró. Y si eso es cierto, entonces lo que ocurrió ese día fue más que un acto de gloria. Fue una declaración espiritual contundente. Donde los vigilantes descendieron para corromper, Cristo ascendió para revelarse. Donde se selló un pacto de rebelión, Jesús manifestó la fidelidad absoluta al Padre. Donde se introdujo oscuridad, el Hijo de Dios resplandeció con una luz que cegó todo vestigio de tinieblas. Allí mismo, sobre esas piedras marcadas por maldición, el rostro de Cristo brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. A su lado aparecieron Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, testigos de que en Jesús se cumple toda promesa, toda palabra, toda autoridad celestial. ¿Puedes imaginarlo? El monte que fue testigo del inicio de la corrupción, convertido ahora en púlpito de redención. El lugar donde ángeles caídos buscaron tomar gloria que no les pertenecía, transformado en el escenario donde Dios mismo declara: «Este es mi Hijo amado. Escúchenlo». Hermón, el monte de la maldición, redimido por la majestad del Mesías. Una vez más, el mensaje es claro: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La transfiguración en el monte Hermón no fue un detalle al azar. Fue una confrontación directa con el pasado espiritual de ese lugar. Jesús, al revelar su gloria en ese monte, reclamó el territorio. Declaró soberanía sobre lo que había sido corrompido. Redimió lo que fue marcado por el caos. Donde los caídos sellaron un pacto de traición, el cielo abrió sus nubes y proclamó al Hijo Eterno. Donde se sembró una simiente extraña, ahora se revelaba el Verbo hecho carne, el único digno de toda adoración. Y este acto tiene un peso profético para nosotros hoy, porque muchos creyentes siguen cargando montes Hermón en su vida, lugares altos en su historia personal, marcados por decisiones erradas, pactos inconscientes, heridas espirituales profundas, alturas que alguna vez fueron tomadas por el enemigo y que ahora parecen imposibles de redimir. Pero si Cristo eligió el mismo monte de la rebelión para manifestar su gloria,
¿Qué te hace pensar que Él no puede redimir tu historia? Hay alturas que necesitan ser tomadas otra vez. Hay cumbres que parecen perdidas, pero que están destinadas a convertirse en altares de revelación. Hay heridas tan profundas como la historia de Hermón, que solo pueden ser sanadas por una gloria más profunda. Jesús no huyó de ese monte. Lo conquistó con su luz. Lo llenó de presencia. Transformó su reputación espiritual. Y eso mismo quiere hacer en tu vida. Tu Hermón no tiene que ser tu ruina. Puede ser el escenario donde Dios revele su fidelidad. Donde lo que fue territorio de derrota se convierta en testimonio de victoria. Porque el mismo Dios que juzgó a los caídos también es el Dios que exalta a los fieles. El monte Hermón no es solo una locación en un mapa bíblico, es un símbolo espiritual. Representa los lugares donde se libra la guerra más feroz entre el cielo y las tinieblas. No todas las batallas espirituales ocurren en los valles de la vida. Muchas se libran en las alturas, porque no toda cumbre es santa. Hay alturas que se levantan en arrogancia. Hay conocimientos que seducen, pero que no vienen de Dios. Hay pactos que se hacen en secreto, en lo alto del alma, donde el orgullo, la ambición o el deseo rompen los límites del espíritu. Y ahí, justo ahí, es donde el enemigo reclama territorio. La rebelión de los vigilantes nos deja una advertencia poderosa. No todo lo elevado es de origen divino. Hay experiencias espirituales que no conducen a Dios, sino a la confusión. Hay revelaciones que parecen luz, pero están impregnadas de error. Y hay decisiones que, aunque parecen sabias, son el eco de aquel primer pacto sellado en Hermón. El apóstol Pablo lo dijo con claridad. Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, como creyentes, necesitamos más que emoción, necesitamos discernimiento, necesitamos mirar los montes de nuestra vida y preguntarnos, ¿qué pacto se ha sellado aquí? ¿Este conocimiento que busco honra a Dios o exalta al hombre? ¿Esta práctica espiritual viene del Espíritu Santo o tiene su raíz en lo oculto? Hermón es una advertencia, pero también es una promesa, porque lo que fue territorio del enemigo puede ser territorio de redención. Porque donde los caídos descendieron, Cristo fue exaltado. Y donde se quebró el diseño divino, la obediencia perfecta del Hijo lo restauró. Si el Señor redimió Hermón, también puede redimir tu historia. Detrás de cada monte Hermón en nuestra vida hay una historia. Un lugar de decisiones pasadas, de heridas que aún sangran, de pactos que quizás hicimos sin saberlo, lugares elevados que alguna vez quisimos alcanzar por medios incorrectos, impulsados por deseo, orgullo o desesperación. Pero la historia bíblica nos enseña que no todo lo alto es bendición, y no toda revelación viene del cielo. Algunos pactos se sellan desde la apariencia de luz, pero su raíz está en las sombras. Así como los vigilantes vieron, desearon y tomaron, muchos hoy, sin darse cuenta, caminan ese mismo patrón espiritual. Ven lo que parece bueno, lo desean con intensidad y lo toman sin consultar a Dios. Pero toda decisión tomada desde la carne, aunque venga disfrazada de espiritualidad, termina por abrir una brecha. El monte Hermón nos muestra que el conocimiento sin obediencia, el poder sin santidad y el deseo sin dominio propio son puertas abiertas a la destrucción. ¿Y cuántos hoy viven bajo el peso de un pacto que nunca debieron hacer? Pactos con palabras, con acciones, con pensamientos repetidos, alianzas con prácticas espirituales contaminadas. Compromisos que no nacieron en la oración sino en la ambición. Y esas alturas, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan de su propósito. Pero aquí hay una verdad redentora. Jesucristo no solo perdona,
también cancela pactos oscuros, Él rompe maldiciones, Él limpia el terreno espiritual y Él puede tomar el lugar de tu mayor caída y convertirlo en el altar de tu mayor revelación. Hermón fue corrompido por ángeles caídos, pero también fue redimido por el Hijo exaltado. Y lo mismo puede pasar contigo. Donde hubo engaño, puede haber verdad. Donde hubo esclavitud, puede haber libertad. Donde hubo oscuridad, la luz puede brillar de nuevo. La batalla espiritual que comenzó en Hermón no quedó enterrada en la antigüedad. Sus ecos aún resuenan hoy, en pensamientos, culturas, sistemas e ideologías que buscan corromper la imagen de Dios en el ser humano. Porque los vigilantes no solo engendraron gigantes físicos, también sembraron ideas. Sembraron la exaltación del yo, la glorificación del poder, el desprecio por la santidad, la fascinación por lo oculto. Introdujeron prácticas que hoy se camuflan en espiritualidades modernas, en movimientos que invitan a abrir la mente, pero cierran el espíritu al verdadero Dios. El enemigo no necesita manifestarse como terror, le basta con disfrazarse de libertad. No necesita atar con cadenas, cuando puede seducir con filosofía. No necesita gritar, si logra susurrarte al oído que puedes ser como Dios. Y ese fue el pecado original, el mismo en Edén, el mismo en Hermón, el mismo hoy. Seréis como Dios. Esa mentira, revestida de revelación, ha destruido más almas que cualquier arma. Por eso, el apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esta batalla es invisible pero real. No se libra en campos físicos, sino en los pensamientos, en las decisiones, en los altares del corazón. Y frente a esa guerra, no basta con buenas intenciones. Se necesita armadura, se necesita palabra, se necesita presencia. Cristo no fue a Hermón solo para mostrar gloria. Fue para establecer dominio, para declarar que ningún monte, por más alto o maldito que haya sido, queda fuera del alcance de su redención. Tienes un Hermón en tu vida, una altura que fue marcada por oscuridad, una historia que aún pesa, que aún duele. Él no solo quiere perdonarla, Él quiere redimirla, transformarla, convertir ese monte en su púlpito. El monte Hermón nos revela un principio espiritual, ineludible. Todo pacto tiene consecuencias. Los ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada y sellaron un juramento de rebelión, no solo cambiaron su destino, alteraron generaciones. Su pacto produjo gigantes, su enseñanza trajo corrupción. Y aunque el juicio cayó sobre ellos, sus ecos aún afectan el mundo espiritual de hoy. No es diferente para nosotros. Cada pacto que hacemos, ya sea con palabras, acciones o pensamientos, abre una puerta. Hay pactos con la verdad, pero también los hay con el engaño. Hay pactos de consagración y pactos de concesión. Y muchas veces, sin darnos cuenta, firmamos alianzas espirituales con lo que Dios ya ha condenado. ¿Cuántos han sellado un Hermón en su alma? Una promesa de nunca confiar más, un compromiso con la amargura, una decisión tomada desde el dolor que terminó edificando un altar equivocado. Pero el mensaje del monte Hermón es doble, advertencia y esperanza. Sí, fue un lugar de traición espiritual, pero también fue redimido por la presencia del Hijo. Eso significa que ningún pacto oscuro es más fuerte que la sangre del Cordero, que ninguna alianza con las tinieblas puede resistir el poder del arrepentimiento y la confesión, que no importa lo que hiciste, lo que firmaste, lo que declaraste en ignorancia. Si hoy decides romper con ello, Dios te da la autoridad para hacerlo, porque la cruz de Cristo no solo perdona pecados, también cancela pactos ilícitos.
y su nombre es más alto que cualquier juramento maldito pronunciado en Hermón. Hoy es el día para revisar las alturas de tu alma, para preguntarte, ¿qué he sellado en lo alto de mi corazón? ¿Es un pacto con la fidelidad o una alianza con la rebelión? Porque aquello que consagres en lo alto gobernará tu vida en lo profundo. Hermón nos enseña que la guerra espiritual se libra en las alturas, no solo en lo visible, y esas alturas pueden ser mentales, emocionales o espirituales. Esas alturas son pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, deseos que seducen con poder y caminos que se apartan sutilmente de la verdad. Por eso la Escritura declara en 2 Corintios 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese es el Hermón moderno, no siempre una montaña, sino una fortaleza invisible, una idea que parece inocente, pero que te aleja de Dios, una relación que no fue guiada por el espíritu, sino por el deseo, una práctica espiritual sin discernimiento, que abre portales a lo oculto. En este tiempo, muchos están reconstruyendo altares en Hermón sin saberlo. Siguen influencias sin examinarlas. Repiten frases sin medir su raíz. Invocan espiritualidad sin rendición. Y sin querer, repiten el patrón de los vigilantes. Buscar revelación sin obediencia, poder sin pureza, gloria sin cruz. Pero el cielo no calla ante estos pactos, así como Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel intercedieron cuando la corrupción se desató. Hoy también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no ha dejado al mundo a merced de la rebelión. Él sigue enviando su luz, sigue llamando a los suyos a discernir, sigue despertando corazones para levantar altares, santos donde antes hubo confusión. Y tú eres parte de ese llamado. No estás escuchando este mensaje por casualidad. Dios quiere mostrarte que hay montes en tu vida que deben ser redimidos, que hay palabras que debes revocar, pactos que debes romper, territorios espirituales que debes reclamar. Porque Hermón ya no pertenece a los caídos, ahora pertenece al Rey. Lo que comenzó en Hermón como una rebelión celestial, continúa hoy como una batalla silenciosa en el alma de cada creyente. No con gigantes visibles ni con ángeles descendiendo del cielo, sino con ideas, emociones, heridas y decisiones que moldean nuestro destino espiritual. ¿Quién reina en lo alto de tus pensamientos? ¿La voz de Dios que llama a la obediencia? ¿O los susurros antiguos del orgullo, el deseo o la independencia? Porque aún hoy, el espíritu de Hermón intenta reclamar territorios en el corazón humano, y no lo hace con violencia, lo hace con seducción. Te invita a pactar sin darte cuenta, a ceder lentamente, a justificar compromisos con lo que Dios ha prohibido, a normalizar prácticas espirituales que tienen una raíz torcida, a cambiar la revelación por una sensación, la santidad por popularidad y la verdad por conveniencia. Pero hay algo que no puedes ignorar. Cada pacto tiene herencia. Los hijos de los vigilantes heredaron violencia, opresión y juicio. Los que pactan con el Espíritu Santo heredan paz, autoridad y redención. Por eso es vital revisar el fundamento de nuestra fe. ¿Está edificada sobre la piedra angular, Cristo, o sobre experiencias espirituales que exaltan al hombre y no a Dios? Hermón fue redimido cuando Cristo brilló en su cumbre, no por un rito, no por una ceremonia, sino porque la presencia de Jesús transforma todo lugar donde se revela. Y lo mismo puede ocurrir en ti. No importa lo que hayas pactado antes, no importa si has abierto puertas por ignorancia o engaño. El Rey de Gloria puede subir a tu monte y decir: aquí reinaré yo. Pero requiere una decisión. ¿Estás dispuesto a derribar todo altar que no lleva su nombre?
a romper con lo oculto, lo antiguo, lo contaminado, a consagrar tus alturas a aquel que reina sobre todo principado. Hoy, Hermón puede cambiar para siempre. Cuando Cristo se transfiguró en el monte, muy probablemente el mismo Hermón no solo mostró su gloria, mostró su supremacía sobre toda rebelión pasada. No fue solo un acto de resplandor, fue una declaración de autoridad eterna. Allí donde los caídos descendieron para pervertir, el Hijo ascendió para restaurar. Y esa escena nos revela una verdad poderosa. La redención siempre tiene la última palabra. Dios no abandona los territorios marcados por traición. Él los reclama, los limpia, los transforma. Por eso, cuando el Padre habló desde la nube y dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», a él oíd, fue más que una confirmación. Fue una sentencia contra todo otro pacto sellado en ese monte. El cielo hablaba sobre el mismo terreno donde los vigilantes habían sellado su juramento maldito. El Creador reafirmaba su gobierno donde los rebeldes quisieron tomar el control. El nombre de Jesús fue exaltado justo allí donde otros intentaron usurpar su gloria. ¿Te das cuenta de la magnitud? Esto no es solo geografía. Es una confrontación espiritual entre luz y oscuridad. Entre un reino que quiso corromper y un rey que vino a restaurar. Y ahora ese mismo Jesús, resplandeciente en gloria, quiere caminar contigo hasta la cumbre de tus propios sermones. No para condenarte, sino para reinar en lo que antes fue territorio del enemigo. Para poner su nombre donde otros inscribieron maldición. Para establecer su trono donde antes se elevaban fortalezas de oscuridad. Pero para eso, necesitas rendirle tus alturas. Porque si Cristo ha de reinar en tu monte, primero debes desalojar a los caídos, desarraigar pensamientos, romper pactos, derribar argumentos y consagrar cada parte de ti al Dios Altísimo. Solo entonces verás su rostro brillar sobre tu historia. Hermón ya no es simplemente una montaña en la frontera norte de Israel. Es un símbolo de las decisiones que definen destinos espirituales. Es la representación de ese punto crucial donde el hombre y aún seres celestiales eligen entre la obediencia y la rebelión, entre la luz del Creador o las sombras del orgullo. Tú también tienes un Hermón. Puede que no sea una montaña literal, pero sí un lugar en tu vida donde te enfrentaste al límite, donde el deseo te tentó, donde la voz del enemigo te prometió conocimiento, poder o alivio inmediato, donde, tal vez, tomaste decisiones sin consultar a Dios, o donde fuiste herido por pactos que otros hicieron, pero que marcaron tu alma, y quizá ese monte aún te habla, a través del miedo, a través del dolor que no ha sanado, a través de la vergüenza que aún cargas, a través de una sensación de que algo se quebró y no sabes cómo restaurarlo. Pero hay esperanza. Cristo no evitó Hermón, no rodeó su sombra, subió a él, lo reclamó, lo redimió. Y hoy quiere hacer lo mismo contigo. No importa cuán profunda haya sido la caída, cuán oscuro el juramento, cuán larga la historia de opresión, Él sigue siendo el Señor de las alturas. Y si tú decides hoy, en este instante, invitarlo a subir a tu Hermón, no vendrá con juicio, sino con luz. No vendrá a recordarte tu pasado, sino a declarar un nuevo inicio. Porque donde una vez descendieron seres para destruir, ahora asciende el Hijo para reinar. Es tiempo de romper con toda maldición, de cerrar toda puerta abierta al enemigo, de declarar que el monte de tu historia ahora es altar de adoración. Porque Cristo no solo redime personas, también redime lugares, y si Él reina en lo alto, entonces tu Hermón será transformado. Todo comenzó en una altura, no en un valle, no en la oscuridad.
sino en una cumbre brillante, donde se selló el pacto más oscuro. Y todo terminará también en una altura, cuando el Rey glorificado regrese y reine sobre todo monte, sobre todo nombre, sobre todo espíritu. El monte Hermón fue el umbral entre el cielo y la tierra, entre la obediencia y la rebelión, entre el propósito eterno y el deseo corrupto. Allí cayeron los ángeles que no guardaron su morada. Allí se marcó la tierra con el eco de un juramento maldito. Pero también allí resplandeció el rostro del Hijo de Dios. El monte Hermón nos enseña que no hay altura tan contaminada que Dios no pueda limpiar. No hay historia tan torcida que Él no pueda enderezar. No hay pacto tan oscuro que no pueda ser roto por la sangre del Cordero. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás escuchando esto por accidente. Tú también estás frente a tu Hermón, un monte que te ha hablado de miedo, de fracaso, de oscuridad, pero que ahora será testigo de tu decisión. ¿Vas a seguir cargando pactos que no vienen de Dios? ¿Vas a seguir creyendo mentiras que sellaste en lo alto del dolor? ¿O vas a levantar tus ojos, consagrar tu altura y decir: Jesús reina sobre mi monte, sobre mi historia, sobre mi nombre, sobre todo lo que soy? Hoy es el día para romper con el pasado, para cerrar portales abiertos por ignorancia o rebelión, para declarar que solo hay un pacto eterno, y fue sellado en la cruz. Un pacto que no nació del deseo, sino del amor. Un juramento que no trae maldición, sino vida eterna. Así que levanta tu voz, consagra tu Hermón, declara que tu altura le pertenece al Rey de Gloria, y que donde hubo traición, ahora habrá redención, porque lo que comenzó con oscuridad, Dios lo termina con luz.